¿Qué tal, muchachos? Eh, Vamos con el caso práctico de clase B. Miren, este es un ejemplo. Diseñar un clase B para la máxima excursión para que trabaje a 2 watts y una resistencia de carga de 4 ohms. Perdón. Para ello, tengan en cuenta que hay dos puntos para diseñar. Esos dos puntos es de acuerdo a la reacción que tengan los filtros. Sabemos que los filtros son para hacer el acoplamiento y quitar el nivel de CD para que solamente pase el nivel de AC a la carga. ¿Ya? Ese es el objetivo al final de de los capacitores. Por lo tanto, visto en frecuencia, esto hace así. Esto esta parte vendría siendo del comportamiento del transistor. Ya, entonces estamos hablando que esto viene siendo, pues dependiendo del ancho de banda de cada transistor, estamos hablando de ya sea de 1 mega o inclusive hasta de 3 megas más o menos para 3 decibelios de atenuación. Entonces, este punto de acá, vamos a decir la frecuencia baja, que es lo que consideramos 3 decibelios y eso por efecto del capacitor a la salida. Por lo tanto, este punto, en nuestro caso, es de 60 Hz, pero al momento que nosotros trabajamos, estamos viendo esta parte y eso significa que a una década, más o menos debemos de tener nosotros a 600 Hz, y vamos a tener prácticamente la ganancia unitaria a la salida. Por lo que al momento de que hacemos nuestro cálculo, nosotros vemos cuál es la máxima potencia que deseamos a la salida. Entonces, es trabajar prácticamente en estas zonas. Cuando la señal, bueno, cuando entre un tono de 60 Hz, van a ver ustedes que a 60 en este caso, que son las características de diseño que se está considerando en este caso, van a ver que va a haber una atenuación de 3 decibelios. Es decir, si tenemos 10 volts a la salida, pues vamos a tener 7 volts aquí en este punto. Si usamos 10 volts contra 7 volts. Por lo tanto, y cuando hagamos ese diseño, vamos a tomar esa consideración. Entonces, para efectos prácticos, voy a considerar 10 kilohertz aquí. Es decir, estoy contemplando que este es el voltaje a la carga. Ya vimos que tenemos que considerar nosotros que este es el voltaje que a la salida, en lo que hay en el emisor, ¿no? Viene lo que es capacitor y resistencia de carga y que aquí pues esto vendría siendo un divisor de tensión, esto sería una impedancia capacitiva y que a partir de 600 Hz esta impedancia capacitiva, sí, esta impedancia capacitiva pues tiende a ser, aproximarse a cero, aproximarse a cero y estamos hablando que tiene todavía unidades, mucho decenas de ohms, así que pues por eso tomamos en cuenta esto. Si ustedes toman en cuenta los 60 Hz para cálculos, ustedes tendrían que tomar en cuenta que cuando llegue la señal a estas frecuencias, se va a amplificar todavía más. Y si no están tomando en consideración esto, van a generar recortes a la señal, a la carga. Entonces, en este caso, yo estoy proponiendo, por ejemplo, ilustrativo, una potencia de salida de 2 watts y una resistencia de carga de 4 ohms. En este ejercicio no estoy especificando las corrientes del diodo, lo cual se los dejo a ustedes y veremos para la siguiente semana. Entonces, ¿cómo calculamos ello? Para la potencia de salida máxima, pues tenemos estas fórmulas que ya conocemos. Entonces, vamos a determinar la corriente máxima en este caso, porque nos interesa saber cuál es la corriente, cuál es el voltaje que va a trabajar, con el que va a trabajar este sistema. Y en este caso, yo sé que el tip 31, tip 31, 32, tienen una beta aproximada de 60, ¿sí? Aproximado. Por lo que al momento que nosotros, bueno, y para este otro caso, repito, estoy añadiendo un Darlington. Y para ello, el Darlington, recuérdense que son sistemas en cascadas en los cuales beta 1 se amplifica con beta 2 y pues tenemos una beta total de beta 1 por beta 2, ¿no? Así que para ello
Tengamos en cuenta de que pues, la beta total es de 3600, entonces dado eso, pues la corriente de base pues es 3600, 1 sobre 3600, que en este caso viene generando 277 micros. Para los cálculos de la capacitancia, pues sabemos que es la frecuencia menor y en este caso pues me está dando de 666 micros. Entonces vamos ahora a calcular lo que es la alimentación, porque lo que nos interesa aquí en este circuito, vean que es alimentación y resistencias de control, resistencias limitadoras de control. Entonces vamos con los voltajes. Para ello pues requerimos saber cuánto es el voltaje que va a haber en la carga. Aquí hay un pequeño error, ¿no? Que esto debe ser un amperio, porque es voltaje a la carga, sí, en pico, y sabemos que es un amperio. Entonces, dado esto, pues sabemos que es 4 voltios aproximadamente, porque yo estoy trabajando, vean, con una corriente máxima de 1 amper. Estoy trabajando con corrientes máximas, ¿eh? Entonces, dado esto, pues yo sé que la corriente, el voltaje, pues va a ser de 4 voltios, ¿sí? A una frecuencia intermedia. En ese caso, eh, pues ahora sí que de 10 kilos de 600 Hz, aquí hay una confusión, este es 6, para 600 Hz, porque a partir de este es el voltaje máximo que yo espero, a voltaje máximo sin distorsión. Entonces, dado esto, que ya conozco aquí cuál es el voltaje, sí, que es 1 amper pico, como ya conozco cuál es el voltaje de la carga, sabemos de que solamente va a conducir un transistor, por lo tanto, aquí voltaje de colector emisor debe ser igual, va a ser igual prácticamente a voltaje en la carga. Por lo tanto, yo tengo que, si hago mi análisis, yo tengo, si estos son iguales, pues tengo tan solo aquí en este nodo que, o sea, estamos considerando que esto no existe, ¿eh? Que el voltaje que va a haber aquí de colector emisor prácticamente es el mismo que hay en la carga sin considerar este capacitor. Estoy hablando a frecuencias intermedias. Entonces, si es 4 voltios más 4 voltios, yo debería tener mínimo 8 voltios de alimentación aquí en este circuito. Entonces, vamos a ver cómo calcular ese voltaje. Para ello, el voltaje que se está proponiendo aquí, fíjense que, pues como son iguales, debe ser VCC igual a 8 voltios. Pero como ese es el mínimo y para evitar distorsión, se le aconseja incrementar un 30% y eso para evitar estar en las zonas de ese corte de saturación. Acuérdense que tenemos las curvas, la familia de curvas, y que lo que queremos evitar nosotros es esta zona, es esta y esta. Por lo tanto, trabajamos nosotros cerca de lo que es esta región activa, esto por efecto de la potencia del transistor nada más, ¿no? Trabajamos en esto, por lo tanto hay que darle todavía porcentajes de holgura a lo que es alimentación. Entonces se propone un 30%. Bien, entonces, dado eso, pues yo tengo con que debe ser 12.5 voltios. Y eso en base a la fórmula que está en la presentación, que es este equivalente al voltaje de alimentación sobre 2, perdón, a ver, bueno, la resistencia 2, que es voltaje de alimentación sobre 2, menos un 1.4, que en este caso es voltaje base emisor, ya, menos voltaje de carga. Entonces, eso es para R2, pero de aquí mismo podemos sacar para determinar cuál es el voltaje de alimentación. Aquí está, aquí es lo que se me pasó, ¿no? Que es igual a 2 veces voltaje base emisor más voltaje de carga, que aquí estoy contemplando los voltaje de colector emisor en CD. Por lo tanto, vean que es 4 más 5 más 1.4, que es, y le estoy incrementando el 30% a esto. Entonces, a final de cuenta, pues tengo que voltaje de alimentación debería ser de 12.5 voltios. Esto me va a servir para calcular R2, que en este caso es, si cumple esta fórmula,
Y dado ello, pues tengo que R2 en este caso pues debe ser de 3 kilo ohmios. Entre más alto sea el voltaje de alimentación, por supuesto nos va a dar una resistencia más alta. El propósito de usar Darlington es generar una alta impedancia a la entrada. Ese es el propósito fundamental de usar un Darlington, porque bien pude usar un transistor nada más, un tip 31. Pero vean que la beta es muy pequeña y ante una beta pequeña, pues por supuesto tengo una corriente de base también elevada. Y eso hace que la resistencia de control sean elevadas, por lo cual eso hace de que por consiguiente las etapas anteriores pues sean por supuesto de mayor potencia. Voy a correr este circuito para que vean. Otro detalle es de que aquí en este caso yo como tengo un Darlington estoy contemplando que el voltaje base emisor es de 0.7 voltios. Por lo tanto debo tener 1.4 y como es compensación este sistema por temperatura estoy colocando dos diodos para compensar los 1.4 voltios de polarización que debe tener esto. Por consiguiente, pues ahora sí que esto me permite compensar. Y otro detalle es de que yo estoy usando esto mismo para en estos dos nodos, dado que esto me genera mayor estabilidad a que yo use este nodo central. Esto lo vamos a estar viendo la siguiente semana para que ustedes vean estos detalles para lo que es la polarización. Otro aspecto a considerar de que esta es una configuración de colector común, dado que cuando hacemos el análisis en AC, este es un corto en la fuente de alimentación y por lo tanto el colector viene estando a terminal común. Así que como es un seguidor común, entonces tenemos de que el voltaje de salida debe ser igual al voltaje de entrada. Pero vean que yo aquí debo generar 4 voltios, que es lo que requiero, que tengo casi aproximado. Debería tener prácticamente aquí 8 voltios, ¿no? Pico pico, para que yo pueda generar los 2 watts a la salida. Entonces, como yo estoy diciendo aquí 4 voltios, entonces vean que mi voltaje pico aquí es 4.5 y eso porque tengo que considerar también las pérdidas que me generan aquí a lo que es base emisor. Entonces, si analizamos ese circuito, viene el análisis con respecto a alimentación. No, aquí estoy despreciando la impedancia que genera este capacitor. Y de aquí viene, pues ahora sí que dos veces voltaje base emisor más voltaje de carga. Entonces, por eso estoy considerando un potencial mucho más elevado a la entrada, ¿sí? Por estas pequeñas pérdidas que hay aquí a la carga, ¿no? Final. Así que hice prácticamente el diseño. Fíjense que aquí estoy omitiendo el valor de estos diodos, dado que si aquí hay uno 200, casi 300 micros, por supuesto, haciendo el análisis, vean que aquí por consiguiente pues debe ser mayor o cercano a 300 micros, por lo tanto, en esta red debe fluir 600 micros aproximadamente, suficiente para que se polaricen estos diodos y evitar que entren en las zonas de no lineal. Otro detalle es de que si nosotros disminuimos esta resistencia, por supuesto, va a permitir que estos diodos entren en la parte de no lineal, que es lo que nos interesa a nosotros. Entonces, chequen esta configuración, jueguen para que, bueno, hagan variaciones para que vean cómo se comporta. Vean que a la salida, pues estoy generando un voltaje RMS de 2.62 voltios con una corriente RMS de 655 miliamperios. Entonces, y una corriente pico de 2 amperes. Entonces, hay que verificar realmente los detalles. Otro con respecto a los cálculos, ¿no? De qué es lo que esperamos. Pero que es bastante aproximado de esta manera general que les muestro cómo hacer el cálculo para no meternos en tantos detalles, pero que ustedes para cuestiones educativas pues tienen que verificar todas estas corrientes, ¿no? Otro punto que estoy haciendo, que estoy implementando acá es estas resistencias de compensación. Estas permiten, por supuesto, de que si existen ligeras variaciones en los transistores, pues estas sean, pues ahora sí que amortigüen o compensen esas variaciones de corriente voltaje en estos transistores.
Por eso es que tengo variaciones aquí a la salida, que debe ser simétrico esto, pero vean que no. A pesar de eso, pues estoy llegando a los 3.5 voltios. 3.5 voltios es lo que yo tengo acá. Yo debería estar generando aquí 2 amperios, sí, pico pico, o sea, es decir, 1 amper pico. Y tengo casi, vean, casi los punto 90 y tantos amperios picos, que eso fue parte de lo que es el cálculo. Entonces, otro detalle, pues que estoy probando 10 kilohertz. Si yo esto lo pruebo a una frecuencia mucho menor, pues debo ver también variaciones en ese aspecto. Vamos a probar a 100 Hz. Vean cómo tenemos cómo empieza a tener variaciones aquí de cruce por cero, en lo que se empieza a compensar, bueno, a generar todo lo que es los puntos de circulación de CD y AC. Entonces vean cómo estoy teniendo pérdidas, o mejor dicho, distorsión o cruce por cero a frecuencias bajas y una ligera distorsión en los picos. Entonces, estas distorsiones, si hiciéramos Fourier, estaríamos viendo que estos son armónicos que nos está generando adicional el sistema. Bueno, les dejo esto para que ustedes complementen con respecto a la teoría que les pasé en el PDF para que ustedes chequen todos estos detalles, ¿no? Y los estemos planteando para la siguiente semana. Hasta luego.